¿Cómo está, Vilma? Buenos días, Diego Montaño la saluda. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están en todo el país? Me imagino que todos estamos ya con una preocupación enorme porque no solamente podemos hablar o resumir simplificando qué es unas movilizaciones del evismo. Esto se trata de que el gobierno ha ocasionado una crisis institucional desde el primer año de gobierno y hasta la fecha que está cumpliendo ya su quinto año de gobierno, pues ha creado una desconfianza y rechazo total a la manera en cómo se ha manejado este país. Por lo tanto, estas movilizaciones que tienen que ver con la democracia, ¿no? Tiene que ver con los derechos fundamentales, donde están los derechos políticos, que ahora se ven cercenados por la manipulación política. Por otro lado, también tenemos ahondada la crisis económica. No se podría simplemente decir que se trata de una movilización con carácter político partidario, sino que estas movilizaciones anunciadas de aquí a allí tienen que ver con un descontento social que ha ido escalando año que pasa, y que en vez de resolver los problemas, lo que el gobierno ha hecho es cortar las cabezas a todos. La Asamblea Legislativa se convierte en un problema en su momento porque fiscalizaba, porque interpelaba, porque censuraba a sus ministros que no obraban bien con el pueblo, y la elección de este ente legislativo, ¿no? Hay quienes han trabajado en diferentes temas de defensa de la democracia, de los derechos, y les ha ido pasando lo mismo, persecución total. Y en ese ínterin se ahondó la corrupción, se han dejado temas tan delicados y tan graves que involucran también a su familia y que nunca los aclaró. Se ha ido desmoronando de a poco este gobierno y ahora resulta que los platos rotos los pagamos todos. Diego, nunca se trató de una disputa interna y ahí está la respuesta que yo creo la mayoría de nosotros ya la tiene. En su momento igual simplificó. Es una disputa de dos liderazgos, es una disputa interna política y nunca fue así. Yo creo que el gobierno de Luis Arce ha generado un daño que va a demorarse muchísimo en recuperar, en tratar de revertirlo a favor de nuestro país, por supuesto. En ese entendido, lo que estamos viviendo hoy son las malas prácticas de parte del gobierno de Luis Arce. A propósito del gobierno, las movilizaciones que han comenzado, muchas de ellas ligadas al expresidente Evo Morales, están pidiendo la renuncia del presidente Luis Arce. Mañana se espera movilizaciones del sector del transporte por el tema de combustible. Ha habido cacerolazos la anterior semana, se esperan también marchas en los centros urbanos. ¿Entienden que la solución pasa por la renuncia de Luis Arce y en ese momento asume Choquehuanca y se solucionaría parte del problema? Tal como te decía a un inicio, la desinstitucionalización pasa porque el gobierno le echó mano a todo, manoseó el oficial, por supuesto el ente legislativo, todo el órgano electoral, y ahondado con este mal manejo económico, plagado de corrupción, lleno de crisis económica. Obviamente ya la población se empieza a manifestar, porque nos ha mentido tanto y es producto de sus mentiras, porque se puso él mismo fechas para resolver principalmente el tema del combustible y el dólar. Terminaba echando la culpa al legislativo, siempre ha echado la culpa a terceros, echó la culpa a las caseritas, echó la culpa a los municipios, a todos responsabiliza y no da soluciones. Cuando te mienten, al final el soberano que dio su voto toma una posición. Y no significa eso que sea una posición político-partidaria, electoral, o que sean evistas, como suelen hacer los de la derecha y el arcismo, tratar de estigmatizar a la gente con este rótulo de que es evista, por eso quiere desestabilizar al gobierno. El gobierno se desestabilizó por sí solo, por todo lo que he ido mencionando. Por lo tanto, lamentablemente, si ahora le están pidiendo su renuncia, esto... La sociedad boliviana está harta de sus mentiras y están cansados. En las últimas horas no solamente se pronuncian actores políticos, hasta actores del ámbito artístico-cultural que le dicen, y disculpe que yo también se lo mencione, pero le dice: usted es un inútil, váyase, porque no puede resolver nada. Yo creo que la garantía de que volvamos a una cierta paz
y encaminar una estabilidad en base al diálogo que está dentro del sistema democrático, es que Luis Arce ya se vaya a un lado, se eche a un lado. Y no lo digo simplemente como ciudadana alteña o como precandidata o como concejal. Lo estoy diciendo porque yo escucho a la gente. Este es el sentimiento, por ejemplo, de la ciudad del Alto. No sabes, Diego, cómo sufren aquí las familias. Ya tú creo que mencionabas algo. La gente ya hoy día está almorzando una sola vez. Está tomando el té con medio pan porque ya no le alcanza para sus 4 hijos, porque son familias numerosas, porque ya no pueden ellos y ellas vender la mercadería que vendían antes. Los choferes, ni qué decir, están durmiendo en las calles con las inclemencias del tiempo, 3, 4 días. De vez en cuando llega el combustible, resuelven 2 días, vuelven a la crisis. Esto es de ida y vuelta, pero cada 3 días viven con el Jesús en la boca, la gente de Bolivia. Y no se le puede atribuir simplemente a que es el edismo que pide una cosa o que pide la otra. Hay una crisis institucional tremenda. Y reitero, si esto se va a reencaminar con alguien que tenga algo de credibilidad y voluntad, pues lamentablemente el presidente Luis Arce tendrá que hacerse a un lado si así se lo pide el pueblo. Veremos cómo se desencadena y cómo será el desenlace en estos días, porque ya la población se ha empezado a rebelar y aquí en la ciudad del Alto no es diferente. La población se está reuniendo en sus ampliados, está acumulando una suerte de información de análisis porque tienen que tomar también posiciones, ya que ellos se ven totalmente afectados principalmente por el tema económico. Ya las elecciones, desde nuestro punto de vista, han pasado a segundo plano. Aquí la lucha es contra el hambre, aquí la lucha es para recuperar la estabilidad económica de manera, vamos a decir, paulatina en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Pero Luis Arce no es ninguna garantía ni de recuperar la economía, mucho menos la paz en base al diálogo. Ahora, usted nos menciona que, diríamos, en este escenario tan conflictivo en torno a la economía, las elecciones pasan a un segundo plano, pero entendemos que las elecciones son el camino para justamente intentar revertir la situación económica, la crisis que está atravesando el país. Por supuesto, pero no cuando el principal actor político, que es el presidente de tu país, quiere eliminar también a 4 millones de militantes. No cuando el presidente está involucrado en querer asesinar a uno de los contendientes y actores políticos, como es el expresidente, y eso nunca se investigó. Anunció que se iba a investigar en octubre del año pasado, y mire usted, ya han pasado creo que 8 meses y no se investiga en este país absolutamente nada. Recientemente, lamentablemente, ha muerto con un balazo en la nuca este militar, hace unos días atrás. Y también se dice a través de las redes sociales, hay hipótesis de que puede ser porque le estaban solicitando desde el nivel alto del gobierno de Luis Arce que tenían que hacer un operativo también con el mismo propósito de eliminar a Evo Morales. Y uno de los hombres más controversiales de este gobierno, que es Hugo Moldis, ¿no?, también se lo ha visto envuelto en este escándalo en el que se había mencionado en reuniones, ¿no?, presuntamente en reuniones internas de alto nivel, en el que dicen que si queremos aquí ganar por las malas y con trampa, pues tenemos que eliminar a Evo Morales. Entonces imagínense con esta suerte de antecedentes que se pueden presumir, pero que dan la razón a todo lo que está pasando. Vemos los números en las encuestas que han salido últimamente y realmente no reflejan la democracia. Eso no es democracia. Entonces, no solamente yo me animo a hablar de las movilizaciones. Toda movilización es consecuencia de algo, de malas decisiones, de un mal manejo, de manipulación y todo lo mal que ha hecho el gobierno de Luis Arce. Y todo eso suma a que la gente hoy le esté pidiendo su renuncia. Ya que habla de encuestas, una pregunta a propósito. ¿Le llamó la atención, Vilma, la cantidad de votos nulos y blancos en la encuesta que ayer publicó Unitel? Muchos hacían referencia a que en esos votos nulo y blanco está voto del evismo y votos, por ejemplo, del en teoría, candidato Jaime Dun. Hasta ahora no ha corregido su situación en torno a su inscripción, por lo tanto no lo midieron. ¿Ustedes entienden también que ese voto nulo, blanco, forma parte del voto duro del MAS, que lo mantiene el expresidente Evo Morales?
Sí, por supuesto que sí. Mira, yo contrastaría estas encuestas de Unitel también con las que salió de esta otra institución que es Atlas Electoral, donde con Evo Morales, cuando se los mide a todos, supera el 40%. Y el resto no supera el 16, el 14% entre todos los que han salido anoche como Samuel Doria Medina, Manfred Tuto y otros candidatos. En el tema de Dunn dudo mucho que aunque apareciera no superará el 1% definitivamente, porque el liderazgo no solo pasa por un actor nuevo, sino también de la coyuntura, de lo que requerimos en nuestro país, y la gente quiere respuestas, quiere certeza, quiere gente con experiencia, quiere gente que ya hizo bien antes y que ahora es una esperanza en que se pueda recuperar esa estabilidad económica. Por lo tanto, estas encuestas de Unitel Finevo realmente no reflejan nada, pero absolutamente nada, porque no olvidemos que Samuel, Tuto, Manfred, antes con el NFR, con ADN, con el MIR, cabalmente, son hace más de 25 años candidatos, y son los mismos. ¿Y qué han resuelto? ¿Qué estructura social tienen? Ninguna. Pongamos a estos personajes solo como actores empresariales, y es lo único que ellos tienen actualmente. Pero Evo Morales, por ejemplo, está ya 5 años, o mejor dicho, 6 años fuera del poder, y él sigue teniendo la base social más fortalecida que nunca. Entonces ahí uno refleja realmente que la democracia ha sufrido un duro golpe. Han hecho maniobras judiciales, políticas, manipuladas desde el gobierno para eliminar ese liderazgo, pero no pueden eliminar un liderazgo como un sujeto, como persona. Tendrán que eliminarnos a más de los 4 millones de votantes que tenemos ahí. Así es que yo creo que el gobierno tiene que repensar esta manera en la que está actuando si quiere salvar, porque la idea es salvar Bolivia, la idea es reencaminar. Estoy de acuerdo, el diálogo es la base central, pero un diálogo franco y sincero para la gente, no haciendo elecciones a medida de Luis Arce y la derecha, porque esa encuesta de Unitel que se han difundido anoche reflejan eso. Una encuesta, una elección amañada que quiere realizarse el próximo 17 de agosto, eliminando las grandes mayorías. No se puede simplemente estigmatizar y decir solo Evo es el problema. No, aquí somos un gran problema para el gobierno cuando se trata de el movimiento popular, urbano, rural, indígena y campesino. La gente, cuando es vulnerada en sus derechos, es natural que vaya generando esa desazón, creciendo y al final se manifieste en las calles. Y es lo que está pasando ahora, pero reitero, las elecciones, así como está la situación, ya pasan a segundo plano para nosotros. Tenemos que luchar para que se recupere de alguna u otra manera esta profunda crisis económica. Hay que rescatar a la gente. Está sufriendo la gente, pensemos en ello. El país no está pensando en campañas. Sí, de una salida sí, son las elecciones, pero unas elecciones como tiene que ser, no eliminando actores políticos físicamente, no manipulando desde el órgano electoral con los autoprorrogados, porque esta nefasta historia y este desenlace que estamos viviendo en Bolivia también pasa por el mantenimiento de estos autoprorrogados. Han sacado sentencias, han fabricado las mismas a medida y al requerimiento de un cliente que se llama Luis Arce Catacora, y obviamente este tipo de medidas ilegales, inconstitucionales, por supuesto que le benefician a la derecha. Esta encuesta refleja ese trabajo que han hecho entre Luis Arce y la derecha, unos manipulando a través de todos los voceros en los medios de comunicación, en su momento diciendo que Evo estaba inhabilitado, cuando en realidad la inhabilitación o habilitación teníamos que haberla hablado a partir del 6 de junio, cuando el órgano electoral tendría que haber emitido con resolución quienes están aptos, o mejor dicho, quienes están habilitados ya para participar o no de las elecciones. Nos han llevado a una tensión electoralista ya hace más de 2 años. ¿Quién lo ha hecho? El gobierno, interesado en destruir, una vez más lo digo, al movimiento indígena, campesino y popular. Y en números claramente se vio reflejado eso en las elecciones que se han difundido anoche, Diego. Y nos preocupa mucho, reitero, pero una vez más y por tercera vez lo menciono, las elecciones ya pasan a segundo plano. Tenemos que luchar para recuperar el tema de la estabilidad económica, y eso pasa porque tengamos actores que sean creíbles, ¿no? Y Luis Arce lamentablemente ya no lo es. Una última pregunta, Vilma. Se han anunciado también a partir de hoy marchas que ya se vieron la anterior semana
en la sede de gobierno y en otras latitudes del país. Hoy también las marchas serán parte de las movilizaciones, o sea, ¿habrá bloqueos y marchas todos estos días, Vilma? Mira, lo que yo he visto es una suerte de anuncios de aquí y de allí, por supuesto todos concentrados, reitero, en este descontento social producto de la crisis económica. La gente no puede más y hay que estar del lado del pueblo. En ese entendido entiendo que el pacto ya lo anunció, ¿no? El pacto de unidad manifestó que seguirá luchando por sus derechos económicos, sociales y políticos y estarán en las calles, en el centro, pero también aquí en la Ciudad del Alto, en los medios de comunicación lo hemos advertido, lo hemos visto el fin de semana, ya la gente también estará en las calles activando puntos de bloqueo y movilizaciones por sus derechos económicos, particularmente porque el gobierno no ha cumplido con ninguno de los anuncios que ha hecho, inclusive de los últimos 11 puntos, ¿no? Que hace una semana atrás también se comprometió el propio presidente. Reitero, la gente está cansada de las mentiras del presidente, del gobierno como tal, y por eso en esta jornada y las que vengan, en esta semana en particular, seguramente estaremos viendo una explosión de problemas sociales, porque la población ya ve este tema insostenible. Y llevar adelante hacia un gobierno con Luis Arce, pues se ha vuelto un gobierno inviable, ¿no? Cuando no tienes confianza de la población. Entonces seguramente estaremos viendo en los medios cómo se desarrolla esto. No quisiéramos de verdad, no necesitamos más problemas, pero hay que ver siempre quién lo ocasionó este problema, quién tiene hoy el poder real, el gobierno. Vilma Lanoca, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. La vamos a estar convocando más adelante. Que tenga buen día. No, a ti, Diego. Muy buenos días a ti y a tu audiencia.